Mi nombre es Carlos Eduardo Maldonado, soy profesor titular de la Facultad de Medicina en la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Muy bien. Y bueno, sé que te han hecho muchas preguntas, pero quisiera yo preguntarte, ¿cuál sería la expectativa de un lugar o de una conferencia como la tuya en un lugar como Nayarit, como Tepic, en una universidad como la Autónoma de Nayarit? Mira, digamos, amablemente me han invitado ya varias veces, casi numerosas veces a México, a universidades de distinto tamaño, de distinto calibre, qué sé yo, pero guardo un afecto muy especial por la UAN aquí en Tepic. Hace 2 años estuve por primera vez y la razón es que yo trabajo complejidad. El más apasionante de los sistemas complejos es la vida, y la vida emerge y se hace posible. Lo que voy a hacer es una metáfora, pero es bastante aproximado, desde las comisuras, desde los intersticios, desde los pliegues, y desde ahí se va haciendo posible y va conquistando espacios más amplios y consolidados. De suerte que no es una metáfora si tomamos a Tepic justamente como una de esas condiciones en las que la vida se puede hacer posible sorpresivamente, de manera muy novedosa. Además, porque tengo alguna información sobre el trabajo interdisciplinario que vienen adelantando acá. En ese sentido, la cuestión de las disciplinas no está complejizado. De lejos, aquí y en cualquier del mundo, el conocimiento fundamental es disciplinar. Por ejemplo, los economistas hablan de economía, van a congresos de economía y revisan en revistas de economía, y los físicos hacen lo mismo, y así sucesivamente. Estamos lejos, muchas personas hablan de complejidad, pero estamos lejos de una efectuación real de la interdisciplinaridad, es decir, dejar de pensar en términos de ciencias aisladas, de disciplinas aisladas, métodos y lenguajes. Lo que eso ha hecho es normalizar a los seres humanos. Suponiendo que alguien conociera a Foucault, sería tanto más sugestivo. Disciplinar es una manera de domar, de amaestrar a las personas, y la complejidad tiene una puerta de acceso, que es pensar y trabajar en términos interdisciplinarios, pero es bastante más amplio y más fuerte, más radical que la sola interdisciplinaridad, y es pensar en términos de sistemas, de fenómenos, de comportamientos complejos. En cuestiones de complejidad, la ciencia ha tomado tintes diferentes, ha tomado tintes incluso hasta humanos, podríamos decirle. Pero en ese sentido, ¿cuál sería la expectativa como investigador, como esta parte en donde tú haces las referencias, las conferencias, y que tratas de bajar lo complejo a lo ordinario? Mira, incluso tengo unos textos publicados en ese sentido, parece que han gustado. No es una metáfora. Lo que hacemos las complejólogas y los complejólogos, uno es indisciplinar, ya habíamos dicho algo sobre eso. 2, consiste en desequilibrar los poderes, las instituciones, los establecimientos rígidos ya establecidos, por una razón muy básica, porque en muy buen lenguaje de complejidad, el equilibrio se asimila a la muerte. Una mesa está más equilibrada que yo, ¿cierto? Y los sistemas vivos, esta es una metáfora, se puede decir de 2 maneras: o bien existimos alejados del equilibrio, primera metáfora, o segunda metáfora, en el filo del caos. De suerte que la complejidad, entonces voy a decirlo de una tercera manera, a propósito de un académico bastante conocido por allá, que se llama Thomas Kuhn: la complejidad es ciencia revolucionaria, en el sentido kuhniano de la palabra, y no ciencia normal. Entonces, lo que hacemos es meterle al mundo lo que el mundo no tiene, y aumentarle al mundo lo que el mundo tiene muy poco, que son grados de libertad. En cuestiones de la libertad, la opresión gubernamental sería un escalón difícil de escalar. Absolutamente. Voy a hablar como se hablaba en los años 60, hoy nadie habla así. Okay. El establishment, el establishment ya
se enteró de las ciencias de la complejidad. El establecimiento ya cooptó al pensamiento complejo, Edgar Morin notablemente, ya cooptó a la cibernética, al pensamiento sistémico, se está enterando, ya se enteró de las ciencias de la complejidad, pero no ha podido cooptarlo. Por tanto, la carga liberadora, la carga emancipatoria, la carga de esperanza es mucho más amplia en este espectro, digamos, en este grupo de investigación. Y en ese sentido, hay una, no metáfora, más bien, hay una línea muy delgadita entre el pensamiento y el conocimiento. Entonces, en ese sentido, los jóvenes, ¿cómo podríamos hacer que, digo, porque hay muchos jóvenes en esta conferencia tuya, cómo podríamos hacer que los jóvenes entraran en este sistema en donde ellos se sintieran investigadores y no nada más un pasaporte a educar? Claro. La ciencia normal, lo que, en el sentido más amplio pero fuerte de la palabra, la ciencia normal piensa lo real. Hoy, digamos, en el 2018, pensar lo real es insuficiente. Lo que hacemos además y principalmente es pensar en posibilidades, pensar en horizontes, incluso pensar lo imposible mismo. Hay cosas que son imposibles. Voy a mencionar algunos ejemplos caprichosos, no importa. Era imposible que un sacerdote jesuita llegara de papa. Era imposible que después de 2 derrotas políticas un candidato pudiera triunfar de la manera como tuvo lugar, y así sucesivamente. De suerte que lo que los jóvenes pueden aprender con la complejidad es que no debemos reducirnos a lo real, sino además y fundamentalmente a pensar, a propósito de tu referencia, a pensar y conocer, a pensar y anticipar posibilidades en toda la línea de la palabra. Y entonces el resultado no es difícil, es que lo real es importante, pero se convierte entonces en este espectro en un capítulo más pequeño, de un capítulo más amplio que lo comprende y lo hace posible. Pensar en posibilidades, y el más significante de todos esos fenómenos es la vida misma.